No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu guardador y tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Y Señor, pues en este día queremos darte gracias por tu amor, queremos darte gracias por tu cuidado. Y reconocer que solamente tú mereces la honra, la gloria y el poder. Y Señor, pues pedirte que lo que tenemos preparado para ti, esta meditación, sea de tu agrado. Y que sirva para lo que tú la quieres usar. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje para hoy se titula Domingo de Ramos. Y el llamado Domingo de Ramos marca la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, evento que inaugura la llamada Semana de la Pasión, un acontecimiento registrado en los 4 evangelios, lo que subraya su gran importancia teológica. Lejos de ser un evento meramente celebrativo, esta entrada se encuentra cargada de simbolismo mesiánico, cumplimiento profético y revelación del carácter del reino de Cristo. En ella convergen expectativas judías, profecías del Antiguo Testamento y una profunda tensión entre la aceptación popular y el rechazo espiritual. Jesús entró en Jerusalén en un momento crucial. Se acercaba la celebración de la Pascua, cuando miles de peregrinos llegados de todas partes del Imperio Romano se encontraban en la ciudad, lo que amplificaba cualquier manifestación pública. En la Guerra de los Judíos, libro sexto 9.3, Josefo menciona un censo realizado por orden del procurador Cestio Galo, que fue alrededor del año 65-66 después de Cristo, en el que los sacerdotes contaron los corderos sacrificados para la Pascua, siendo 256.500 corderos. Basándose en que cada cordero era consumido por un grupo de al menos 10 personas, Josefo calcula que el número total de asistentes era superior a 2.7 millones o cerca de 3 millones, dependiendo de la fuente, lo cual incluía peregrinos y residentes de Jerusalén. La mayoría de los historiadores modernos consideran que las cifras de Josefo están muy exageradas o incluyen una hipérbole para destacar la inmensidad de la multitud, siendo más probable una cifra real de entre 150.000 y 300.000 peregrinos, lo cual sigue siendo un número bastante grande, un número que pondría a los romanos a pensar. La Pascua conmemora la liberación de Israel de Egipto, por lo que el contexto histórico estaba lleno de expectativas de redención. Muchos esperaban un Mesías político que los liberara del dominio romano. Por los evangelios,
podemos señalar que, aunque la multitud aclama a Jesús, no hay un reconocimiento universal. Había confusión, curiosidad y posteriormente oposición. Jesús entra como un rey, pero no conforme a las expectativas humanas. Y vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. El primer punto lo vamos a ver en Zacarías 9:9, el pollino. Salta de gran júbilo, oh hija de Sión, grita, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Uno de los elementos más significativos es el medio de transporte elegido por Jesús. Miren, su rey viene a ustedes, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Eso dice Mateo 21:5. Y la palabra para asno es hamor, que se refiere al asno doméstico o a un burro, que a final de cuentas es lo mismo. Y este evento estaba profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Jesús cumplió esta profecía de manera literal y deliberada. No fue un acto espontáneo, sino una proclamación mesiánica consciente. En el mundo antiguo, los reyes montaban caballos en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz entraban montados en un asno. Jesús está declarando explícitamente que es rey, pero un rey de paz. A lo anterior hay que sumarle el hecho de que el pollino nunca había sido montado. Eso lo puedes buscar en Marcos 11:2, lo cual sugiere consagración, pues en la tradición bíblica los animales destinados a uso sagrado no debían haber sido usados previamente. Eso lo encuentras en Números 19 del 2 al 3. El contraste entre la expectativa y la realidad es de suma importancia. Jesús no entra como conquistador militar, sino como siervo, revelando la naturaleza de su reino. Su realeza no se basa en la fuerza, sino en la obediencia a Dios y el sacrificio. El uso del asno y no del caballo indica que su reino no es político ni violento. Así lo establece Juan 18:36. Sin embargo, puede haber una posible alusión más profunda. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se agazapa y acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo. Y sea suya la obediencia de los pueblos. Ata a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lava en el vino su vestido, y en sangre de uva su manto. Sus ojos están turbios por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Eso viene en Génesis 49, 8 al 12. Y es la profecía de Jacob, que conecta al Mesías con un pollino. Jesús entró como rey a Jerusalén, pero su reinado pleno aún no se ha manifestado. Sin embargo, este evento anticipa su segunda venida. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. La diferencia radica que en su primera venida vino en humildad, en la segunda vendrá en gloria. La primera vino como el Cordero de Dios, así lo dijo Juan. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Lucas añadió un elemento clave: el juicio sobre Jerusalén. Eso viene en Lucas 19:41 al 44. Cuando se acercó y contempló la ciudad, lloró a causa de ella y dijo: oh, si realmente hubieras sabido las cosas que son de tu paz, al menos en este tu día.
pero ahora están encubiertas a tus ojos, y vendrán sobre ti días en los cuales tus enemigos te pondrán bajo sitio, y te presionarán por todas partes, y te derribarán, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Esto llevó a Jesús a llorar sobre Jerusalén, anunciando su destrucción futura, que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Esto muestra que la falta de reconocimiento del Mesías tiene consecuencias históricas y espirituales. El Domingo de Ramos confronta directamente las expectativas humanas del Mesías. Y te pregunto, ¿a quién estás esperando? ¿A tu Salvador o a tu juez? Un segundo punto a remarcar en el Domingo de Ramos: las mantas y los ramos. Eso viene en Mateo 21, 5 al 8. Mateo 21, 5 al 8. Decida la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de bestia de Cadea. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. Y la mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. El que el pueblo extendiese mantos en el camino era un acto de reconocimiento real. Segundo de Reyes 9:13 dice: ellos prontamente pusieron sus capas, mantos, a modo de alfombras en el piso, y tocaron la trompeta y gritaron: que viva el rey Jehú. Así que poner los mantos en el camino era un símbolo que representaba sumisión y honra, mientras que las ramas de palma tenían un simbolismo nacional y religioso, un símbolo de victoria, gozo y liberación. En Levítico 23:40 leemos: el primer día tomarán frutos de los mejores árboles, hojas de palmera y de árboles frondosos, y de álamos del río, y durante 7 días se alegrarán en presencia del Señor su Dios. Y en Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Así que en el contexto judío también evocaban la independencia nacional, como en la época de los macabeos, quienes tras la revuelta contra el imperio seleucida reconquistaron Jerusalén y el templo. Eso fue en el 164 a.C. Y celebraron la purificación del santuario. Utilizaron ramas de palma, cítricos y otros ramos, celebrando una festividad similar a Sukkot. Este acto simbolizó la victoria, la alegría y la restauración de la libertad religiosa y la fe judía, pues tras la victoria de Judas Macabeo, limpiaron el templo profanado por Antíoco IV, Epífanes. Por estar en guerra, no habían podido celebrar Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, cuya fecha es septiembre-octubre. Así que la celebraron durante la dedicación del templo en invierno, llevando ramas de palma y dando origen a la fiesta conocida como Hanukkah. Las hojas de palma, conocidas como lulav en el contexto de Sukkot, son un símbolo de júbilo y victoria en la tradición judía. El uso por los macabeos, relacionado con la liberación del templo en el siglo II a.C., es un evento histórico anterior a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que en el llamado Domingo de Ramos, la multitud estaba proclamando a Jesús como su libertador. Jesús no llevaba vestido ni corona real, no había cetro en su mano. Sus acompañantes eran en su mayoría pescadores galileos. Esa entrada no se parecía a una procesión real,
pero era innegable que en él había una obvia majestad que conmovió a las multitudes. Cuando él vuelva, todo ojo lo verá. Pero te pregunto, ¿a quién estás esperando? ¿A tu Salvador o a tu juez? El tercer punto es una palabra que se utiliza mucho en el medio cristiano, Hosana. En el Salmo 118, 25 al 27 dice: Oh Señor, sálvanos por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ha resplandecido. Aten ramas festivas junto a los cuernos del altar. Mientras que Mateo 21:9 dice: Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Así que podemos ver que este clamor del pueblo proviene del Salmo 118, que es parte del Halel, que significa alabanza, desde donde viene la palabra aleluya. Y el Halel es un conjunto de salmos de gratitud y alabanza. Son del 113 al 118. Estos se cantan en la liturgia judía durante festividades importantes como Pesaj, Sukkot, Shavuot y en Hanukkah. Hosana proviene del verbo Hoshi'ana, que significa literalmente sálvanos por favor o sálvanos ahora. No es solo una alabanza, sino una súplica al Mesías. El título, Hijo de David, es claramente mesiánico, reconociendo a Jesús como heredero del trono prometido. ¿Y cuándo fue la promesa? Viene en 2 Samuel 7, 12 al 16. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Esa promesa se le hizo Dios a David. Y durante la fiesta de Pascua, la expectativa mesiánica del pueblo llegaba a su grado más intenso. Esperaban a un Mesías político-militar que los libraría de Roma, como Moisés libró al pueblo de Egipto. Con la aclamación espontánea y entusiasta de la gente, la hora de ser glorificado había llegado para Jesús. Y ya no procuraba evitar la atención de los fariseos, saduceos y escribas, ni mandaba callar a sus seguidores para evitar una confrontación. Es lo que dice Lucas 19, 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: Les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Y esto me recuerda que hace años tuve una playera que decía: Mientras yo viva, las piedras callarán. Así que, en lugar de guardar silencio, en lugar de hacer que sus seguidores se callen, lo que estaba haciendo Jesús tenía el propósito de desafiarlos. Y la multitud envió un tercer título mesiánico: el que viene en el nombre del Señor. El plan que Jesús desarrolló sirve para presentar a un Mesías distinto al que la gente esperaba. Lo aclamaban como un rey mesiánico, con la idea de un jefe militar. Él venía como el príncipe de paz.
alcanzar Shalom. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro. Y su nombre será llamado Admirable Consejero, Poderoso Dios, Príncipe de Paz. El aumento de su dominio y su paz no tendrá fin sobre el trono. Y estoy viendo que esta versión debería decir Admirable Consejero, Poderoso, Dios Eterno y Príncipe de Paz. El aumento de su dominio y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y avanzarlo con él. Derecho y con la justicia, desde ahora y hasta la eternidad, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y vemos que el pueblo le aclamó al principio, pero luego lo rechazó. Y si me pongo muy ingeniero, yo diría, siguiendo las reglas de Pareto, que probablemente de cada 100, 80 después lo rechazó. Esto revela la superficialidad de la fe basada en expectativas erróneas. Tristemente hoy sigue sucediendo igual. Jesús o sus órdenes es aceptado mientras parece cumplir con los deseos humanos, pero cuando revela su verdadera misión, es rechazado. Ese es el problema que representa el llamado Evangelio de la Prosperidad. Cuando la gente no sana por más fe que ponga en sus oraciones, o no prospera aunque está diezmando como le indicaron, o los problemas no solo no se solucionan, sino que se complican más, los así alcanzados se decepcionan, porque les dijeron, ven a Jesús, vas a sanar, tus problemas se van a terminar, si diezmas se te va a multiplicar 10 veces. La Biblia no dice eso. Entonces muchos se decepcionan, pero los que permanezcan van a seguir atados a su mala experiencia. Van a seguir pensando en lo que les ofrecieron y no se cumplió. Y se van a perder las bendiciones que la obediencia a los mandatos de Dios proveen. Una obediencia que no requiere estar viendo lo que Dios me da. Una obediencia que está puesta en Él, está puesta en la confianza de que su voluntad es buena, agradable y perfecta siempre, me guste o no me guste. Ahora, los que se decepcionan y se van a unir a las filas de detractores del cristianismo. ¿Por qué? Porque un merolico, que no pastor, no les dijo que el reconocer a Jesús como su único y suficiente salvador personal no significaba la ausencia de aflicciones, sino su compañía y fortaleza a través de estas. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Eso viene en Juan 16:33. Y en 2 Corintios 12, 7 al 10 dice, para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Domingo de Ramos nos permite recordar lo que pasó en Jerusalén, pero también es una ventana al futuro.
cuando el Rey volverá por su iglesia. Y salió una voz del trono que decía: Load a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Apocalipsis 19, 5 al 9. Muchos se preocupan por el sello de la bestia, por si ya estamos viendo las señales del fin, cuando el mensaje de Apocalipsis es que nosotros ya ganamos, que Cristo viene por su iglesia. Y eso va a suceder si hay milenio, si no hay milenio, si estamos en el milenio o si el milenio ya fue. Y lo mismo con el arrebatamiento, si lo hay o no lo hay, si es al principio, en medio o hasta el final. Lo que realmente importa es que Cristo viene por su iglesia. ¿Lo estás obedeciendo? ¿A quién estás esperando? ¿A tu Salvador o a tu juez? La conclusión la vamos a encontrar en Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía un escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La palabra de Dios o el verbo de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él los gobernará con barra de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden en presentar la entrada triunfal como un evento cargado de significado. Jesús se revela públicamente como el Rey prometido, pero no conforme a las expectativas humanas, sino según el propósito eterno de Dios. Mateo resalta el cumplimiento profético. Marcos, la acción inmediata y la respuesta popular. Lucas añade el llanto del rey rechazado. Y Juan conecta este momento con la manifestación de su gloria. Cuatro perspectivas, pero el mensaje es el mismo. El rey ha venido. Pero ese rey no llegó como muchos esperaban. No vino montado en un caballo de guerra, sino en un pollino. No fue recibido con armas, sino con mantos y palmas. No fue proclamado con estrategias políticas, sino con un clamor espiritual: Hosana, salva ahora. Sin embargo, ese mismo clamor revela una tensión profunda. Pedían salvación, pero no entendieron el tipo de salvación que él traía. El pollino nos muestra a un rey humilde, cuyo reino no es de este mundo. Los mantos y las palmas revelan una aceptación externa, pero no necesariamente una rendición interna. El Hosana expresa una súplica correcta, pero muchas veces con expectativas equivocadas. El Domingo de Ramos no es solo una celebración histórica, es una confrontación espiritual. La multitud tuvo una fe emocional, pero no perseverante.
Aclamaron al rey, pues no lo siguieron hasta la cruz. Lo recibieron como libertador, pero lo rechazaron como salvador. ¿Tu fe es emocional o es una fe que persevera a pesar de todo? ¿Jesucristo es tu Salvador, pero también es tu Señor? ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz cada día? Y hoy debemos preguntarnos, ¿reconocemos verdaderamente a Jesús como el Rey que Dios ha enviado? ¿Aceptamos a Cristo tal como es o como quisiéramos que fuera? ¿Nuestra fe permanece cuando Él no cumple nuestras expectativas? Espero que entiendas que el mismo Jesús que entró en Jerusalén en humildad, volverá en gloria. La primera vez vino como el Salvador, la próxima vez vendrá como Rey y Juez. El domingo de Ramos no solo mira hacia atrás, sino que apunta hacia adelante. Hoy, como entonces, cada quien debe responder. ¿Responder a qué? Preguntarás. Responder a, ¿estás esperando a tu Salvador o a tu juez? Amén. Y si no, pues te damos gracias por lo que podemos aprender en la Biblia sobre ti, lo que podemos aprender sobre nosotros mismos, lo que podemos aprender respecto a lo que ya pasó, pero también a cómo aplicarlo hoy a nuestras vidas. También lo que podemos aprender sobre el futuro, ese futuro que a muchos preocupa, pero a quienes tenemos a Jesús, quienes te tenemos a ti como nuestro único y suficiente Salvador personal, la verdad que el futuro no nos preocupa en lo más mínimo. Sabemos que tienes preparado un lugar para nosotros, para que estemos contigo eternamente. Gracias por ese amor. Gracias por tu resurrección. En el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amigo y hermano de Internet, espero que no seas como ese 80% que yo calculo, de las multitudes que aclamaron a Jesús y después pidieron que lo crucificaran. Espero que tengas un encuentro con Él. Y si ya lo has tenido, que no solamente sea tu Salvador, sino que también sea tu Señor y le estés obedeciendo plenamente. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.